Buenos días, comunidad. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues aquí estamos una semana más para hacer una píldora más de Agile sin filtros y hoy tengo el placer de traer a una persona que para mí se ha vuelto una gran persona y que ya me había recomendado a alguien de la comunidad que teníamos que entrevistarle. Y pues aquí está, Alberto Serrano. Para quien no le conozca, Alberto es actualmente un agente del cambio en una empresa líder del sector tecnológico, pero su experiencia remonta desde que era desarrollador, fue analista, fue project manager y fue derivando hasta llegar a la esquilidad. Estuvo de Scrum Master, de Agile Coach, ha sido trainer y bueno, ha estado en diferentes partes de su oficina de transformación digital. Y bueno, después de que lo perseguí un montón y me dijo, venga, va, sí, me gustaría participar y nos ha costado lo suyo poder quedar, eh, bueno, ha sido así, pero yo estoy muy agradecida de que por fin lo hemos conseguido. Dije, ¡buah! ¿Y de qué hablo con este señor que mole? Y entonces recuerdo que tengo dos peticiones que me hiciste por el correo de la comunidad y no los he olvidado, que me decía, Ale, trae a alguien que venga a contarnos un poco qué es esto del Management 3.0. Y luego tenía otra persona que me decía, me gustaría que viniera alguien de Management 3.0 a contarnos un poco esto, pero que no sea una persona la típica que viene y nos habla de la teoría y que no lo haya experimentado. Nos gustaría alguien que sea sincero con sus testimonios. Y yo dije, pues este es el tema. Hablé con él y me dijo, venga, va, pues me apunto. Además que sé que lo hace y que lo hace muchísimo, así que para mí eres una persona que transmite muchísima honestidad y estoy súper feliz de que estés con nosotros. Bienvenido, Alberto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Ale. Muy bien. Muchísimas gracias por darme esta oportunidad, el espacio, y porque espero que sea el primero de muchas y de muchos programas y de muchas charlas y de muchísimas más cosas de las que estamos haciendo juntos. Así que estoy contento, ilusionado, alegre de poder seguir compartiendo y de hacerlo contigo. Así que Oh, gracias. pues yo estoy súper encantada de que estés aquí y ya sé, per se, que hay gente de la comunidad que está encantada de que estés aquí. Luego te cotilleo quienes me han dicho, Venga, tienes que contar con Alberto Serrano y yo estoy segura que no se han equivocado. Así que bueno, estupendo. ¿te parece si, bueno, pues nos ponemos a esto? Vamos al Vamos lío. a ello. Venga, vamos al lío. Bueno, genial. Pues como Ayer sin filtro nació para preguntar y aprender compartiendo y conversando, pues como este es el tema, lo primero que tengo que preguntar es, ¿de dónde nace o cómo nace Management 3.0? Bueno, es una buena pregunta que a mí me gusta mucho enredarme con ella, así que tú ves cortándome si quieres, porque como un punto de entre paréntesis, cuando empecé a dar las formaciones de Management 3.0, recuerdo que la primera parte, que es la parte de Management and Leadership, recuerdo que la veía como un poco, pues que se podía articular de una mayor manera, ¿no? Que podíamos entrar en otros temas más interesantes, además de los que describía que eran muy interesantes. Y al final las formaciones que eran de 2 días terminaron siendo de 3 días. Ahora ya hay otras normas y demás que están súper bien como las están trabajando, pero terminaron siendo de 3 días y me tiraba el primer día prácticamente entero hablando de esto, del origen, porque creo que es muy importante que entendamos los porqués y los para qué antes de entrar en los cómo, en los qués y demás, ¿no? Antes de entrar en qué es Management 3.0 y demás, sino el entender qué venía antes, qué situaciones nos encontrábamos y para qué tenemos que introducir un cambio. Entonces, me puedo entretener un montón. Y desde aquí vamos a dar unos pasitos atrás en la historia. Nos vamos a ir Venga. a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, podemos irnos incluso un poquito antes, a la primera revolución industrial, pero que todo más o menos se empieza a cocer en esa época. Primera revolución industrial, que es por el 1700 y pico, no recuerdo exactamente el pico, y donde en realidad pues ahí empezamos ya a mecanizar la industria. Aparece pues la máquina de vapor, empezamos a introducir energía hidráulica. Lo que quiero decir con esto es que la industria ya va avanzando. Entre primera, segunda y en varios años entre tercera, ¿vale? Por toda esta época, ya entre el siglo XVIII, finales del XVIII, nos vamos hasta el XX, pues encontramos una persona muy interesante que se llama Frederick Taylor. Aquí Taylor, que supongo que te sonará Taylor, y el Taylorismo, que Sí. además lo hablamos mucho de ellos en otros temas de agilidad y de cosas por el estilo, pues Taylor hizo cosas
que eran magníficas. O sea, en realidad, para la industria que existía en aquel entonces, Taylor lo que hizo es introducir el Taylorismo, introdujo, perdón, una manera científica de manejar, de modelar la industria. Entonces, eso estuvo muy bien porque es verdad que no teníamos, digamos, una práctica consolidada, arraigada en aquel entonces. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues con todo un buen hacer, introdujo el Taylorismo y desde ahí pues empezaron a trabajar de una manera más secuencial. Empezaron a organizarse mejor, pero empezaron a dividirse el trabajo, a secuencializarlo. Cada persona se iba colocando en una parte de esa secuencia y eso les implicó que se fuesen especializando. Vale. Entonces ya metemos la secuencialización y la especialización dentro del trabajo. ¿Qué es lo que ocurre? Que esto pues está bien, pero claro, había algo que iba más allá. De hecho, hubo un conflicto en aquella época bastante importante porque cuando ocurrió esto, se introdujeron otros dos temas más con el Taylorismo. El primero era el cronómetro, pues ya que tienes una parte de la secuencia de tu máquina, te voy a cronometrar a ver cuánto tardas en hacerlo. Y ya sabemos que cuando las cosas se miden por tiempos, pues empezamos a pensar a Mm, veces en optimizar y a veces sí, en apretar, ¿no? sí. Entonces, por un lado, se empezó a medir eso y luego, por otro lado, se empezaron a pagar incentivos por productividad. Es decir, encontrábamos una época en la que teníamos secuencialización, especialización, la parte ¿Del del tiempo? pago por productividad y el tiempo. Exacto. ¿Qué es lo que pasó? Que les bajaron los sueldos. O sea, en general se empezó a cobrar menos para que cobrases más si producías más, ¿no? Entonces Sí. hubo ahí temas importantes Ya. en toda esa época. ¿Qué es lo que ocurre? Que ahí, pues lo que nos encontramos es lo que nosotros denominamos el management 1.0. Es decir, estamos hablando de management 3.0, queremos llegar hasta allí y partimos de este management 1.0. Incluso podría haber ese 0.0 si lo asociásemos más a la primera revolución industrial y según vamos avanzando a ese 1.0. No, en este Vale. 1.0, sobre todo con ese enfoque, lo que ocurre es que las personas terminan en realidad siendo recursos, lo que hablamos muchas veces de los recursos, y lo Ya. enfocamos más bien en piezas de la maquinaria. Tenemos Sí. una máquina que es la organización y somos una pieza. Entonces Un somos engranaje sustituibles. más, claro. Exacto. Dentro de esta secuencia que existe, pues somos sustituibles y no se ve realmente, no se aprecia o no se potencia el valor que podemos dar. De hecho, ahí a mí me resulta curioso, cuando voy estudiando esta parte de historia, me encanta leer y estudiar cosas de historia, cuando lo voy estudiando me resulta muy curioso porque en realidad el Taylorismo y lo que viene después, sí que ellos sí que creen en que si existe una buena relación entre la persona y la organización o los jefes o los managers o los supervisores, sobre todo entonces hablaba de supervisores, o los supervisores, si existía una buena relación y un buen ambiente, eras más productivo, pero les reducen el sueldo, les cronometran el tiempo y les meten un nivel de estrés espectacular. Brutal. Espectacular, sí, eso es. Entonces, realmente el management 3.0 lo iremos conectando desde este management 1.0. Nos encontramos en esa situación. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que vino alguien y que dijo, oh, pues esta situación mola, pues lo que voy a empezar es a introducir la producción en masa o producción en cadena. Es decir, llegó Henry Ford y dijo, voy a coger lo que ha dicho Taylor y sus bases y cojo el Taylorismo y lo evoluciono hacia el Fordismo. Entonces, cogió lo que hizo Taylor en realidad, desde ahí con la energía, con el petróleo y con otra serie de cosas, lo que hizo fue introducir la producción en masa, la producción en cadena. Y esto realmente tuvo un impacto espectacular a nivel industrial, porque lo que Sí. ocurrió es que las máquinas eran las que nos traían a nosotros a la posición en la que estábamos, nos traían las piezas. Entonces, eso estaba genial a nivel productivo, no teníamos que desplazarnos tanto, sino que eran las máquinas, ya esa mecanización que existía y toda la producción en masa, la que nos traía las piezas hacia acá. De hecho, en muy pocos años, creo que la mitad de los coches que había en Estados Unidos eran el Ford, el primer modelo Sí, de Ford que se produjo. O correcto. sea, espectacular, ¿no? Pero claro, esto impactó todavía más en la moral de las personas, porque el agotamiento, el estrés, la frustración de estar trabajando, antes al menos me desplazaba, pero es que ahora ya ni me desplazo. Ya. Estoy aquí, me estás contabilizando aquí y empieza pues a haber una tensión importante. Tensión que se agrava más porque desde una posición alta, desde las torres de control, nacen las figuras de los managers más oficialmente. Los supervisores ya son necesarios porque necesitamos supervisar, organizar, controlar, cuestionar, temporizar todas las actividades del resto de personas que están. Entonces, claro, la situación se volvía bastante Sí, complicada. vamos, de repente tenías policías en todas las esquinas.
esquinas y sin esquinas y aéreos. Los tenías en todos los sitios, en realidad. Esto tenía sentido para una industria que sobre todo era manual. La cuestión es que no está mal tirado, aunque seguramente se podría haber mejorado mucho si lo viésemos desde una perspectiva humana, pero si lo vemos desde una perspectiva de producción y demás, pues tiene mucho sentido. No voy a cuestionar ni a Taylor, ni a Ford, ni mucho menos, Ni mucho menos. ni mucho menos, y sobre todo por todo lo que nos han aportado. Si es verdad que si lo vemos ahora y con todo lo que sabemos y con esta mirada a la persona, pues quizás a lo que hicieron se les podía haber agregado otros temas, ¿no? Para haberlo Claro. potenciado todavía más. En cualquier caso, en esa situación era en la que nos encontrábamos y claro, estando ahí, es cierto que en esa industria que es manual puede tener sentido, pero la industria ha ido evolucionando mucho, desde lo que definimos como el trabajador manual hacia luego lo que es el trabajador del conocimiento o el trabajador creativo. ¿No? Aquí Peter Drucker ha tenido mucho que ver. ¿Te suena Peter Drucker? Sí. Que ahí ya veo que sí. Sí, a mí me encanta Drucker por toda la parte de Management by Objectives, que creo que es un trabajazo espectacular, que de hecho todo lo de OKRs y demás nace en realidad de este modelo y porque ha tenido unas contribuciones al management y a entender el management de una manera diferente que me parecen increíbles. Entonces, con Peter Drucker en realidad empezamos a darnos cuenta de que las personas son muy importantes y de que la persona es la componente fundamental, la clave cuando estamos hablando de gestión. Claro, antes estábamos hablando de recursos. Entonces, ahora queremos empezar a hablar de personas. ¿Por qué? Porque ya no somos tanto trabajadores manuales, sino que empezamos a ser trabajadores del conocimiento. El valor de nuestro trabajo no reside tanto en nuestras manos y en lo que estamos haciendo, en poner tornillos, por ejemplo, sino en pensar y en ver, ¿no?, cómo en una industria del conocimiento podemos seguir aportando. En estas fases de la revolución industrial, donde estábamos hablando pues, de la mecanización, luego de la incorporación de otras energías, ahora nos encontramos la tercera revolución industrial, que sería la parte más de introducir la informática, ya los ordenadores, la informática, y en la cuarta, que es en la que estaríamos ahora, en esta 4.0, en la que además de la informática ya empezamos a entrar toda la digitalización y ya estamos con toda la parte de IoT, de Artificial Intelligence y demás, ¿no? Entonces, claro, desde ahí en realidad estamos hablando muchísimo más de conocimiento que de la parte manual. El impacto en conocimiento es mucho mayor. Pero claro, el conocimiento son personas, eso ya sí. O sea, Eso ya es es más así. difícil, ¿no? El cronometrar, el pensar, la resolución de problemas complejos, pues ya no tiene soluciones simples. Entonces, desde ahí no es donde empezamos a verlo de una manera distinta y donde evolucionamos del management 1.0 al 2.0, que en este 2.0 las personas se convierten en claves y luego al 3.0. No voy a profundizar en el 2.0 o en el 3.0 a no ser que me lo digas, No, todavía al menos. Así que esa sería la explicación de dónde vale. viene todo esto. O sea que si tuvieses que definir en un tweet, te doy 140 caracteres, ¿cómo defines Management 3.0? Una frase. ¿Vale? Venga, a ver. Te Voy a he puesto un intentar reto. sintetizar porque la definición oficial de Management 3.0 no cabe en 140 caracteres, o creo que no cabe, no lo he medido, pero juraría que no, pues una slide entera. Mm, voy a combinar. Diría que Management 3.0 es una manera de mirar los sistemas, de mirar las organizaciones como sistemas que se centra en las personas y en los resultados. Lo dejaría así, con muchos matices, por supuesto, Por pero lo supuesto. dejaría así. Visión sistémica, la persona es realmente importante, el concepto de comunidad emerge, somos personas, nos enfocamos y trabajamos como una comunidad, miramos todo holísticamente y no desde el reduccionismo, tenemos una visión sistémica y lo que hacemos desde esa visión sistémica y Management 3.0 es tener distintas maneras, distintas perspectivas de observar los sistemas. De hecho, nos define 6 perspectivas distintas de observar los sistemas. Vale. O sea, eso suena muy bien, pero te voy a hacer una pregunta con un poco de Vale. malicia. ¿Tú crees que actualmente las empresas, bueno, iba a decir todas, pero la palabra no es toda, pero la mayoría de las empresas ya entienden y ya han hecho suyo esa cultura del Management 3.0? Bueno, es una pregunta interesante, sobre todo porque se está grabando y entonces, Es no, ya sabes complicado. que yo soy para de hablar sin filtros, ¿no? Entonces estamos aquí para hacerlo de esta manera.
Yo creo que sigue habiendo muchas empresas que siguen en un management 1.0. De hecho, a mí me resulta muy curioso porque hay una parte dentro de las formaciones que hago que habla de poner ejemplos del 1.0, del 2.0 y del 3.0. Hay personas que les parece que el 1.0 está evolucionado. O sea, de verdad te lo digo, que me dicen, yo estoy Ostras, en la 0.0. Entonces, ostras. si las propias personas que componen estas organizaciones definen que el Sí, taylorismo es una isla paradisiaca donde irse, pues claro, al claro, final no solo puedo hablar por mis experiencias, sino por lo que dicen otros. Pero sí, claro. o sea, en realidad tú has estado trabajando mucho tiempo y sigues trabajando en temas de transformación, mucha gente que conocemos también, te das cuenta cuando entras en sitios que hay personas que se siguen trabajando, se siguen tratando como recursos. De todas Sí, formas, yo no soy tanto de etiquetar la organización en global en un uno, en un 2 o un 3, sino de etiquetar comportamientos. Entonces, hay la gente que dice, oye, ¿esta organización es un 3? Pues a lo mejor tiene comportamientos que están en un 3.0 y tienen comportamientos que están en un 1.0. Lo que ocurre es que ¿cuánta es la mayor parte de los comportamientos que tiene? ¿No? Si lo tuvieses que definir, pues vamos a hacer un set de 20 comportamientos y te das cuenta que 18 están en el 3 y uno en el 2 y uno en el uno, pues hombre, desde ahí la tiene sentido que media, sea más un 3, ¿no? claro, la Lo que media ocurre es te que, tira hacia el 3. Lo que pasa es que ocurre que claro, tienes que evolucionar esos puntos de, iba a decir dolor, pero es que a lo mejor no son dolor para ellos. Esos puntos que están en 1.0 o en 2.0. exacto. Entonces, siguen habiendo organizaciones desde esa perspectiva, pues que te tratan como recursos. De hecho, la palabra recursos sigue estando hoy en Muy día presente. muy presente, ¿no? Y Sí. lo seguimos teniendo en 2023, hoy 17 de febrero. Te puedo decir que esta misma semana lo he escuchado varias veces, la parte Ujú. de recursos, y la ves presente en presentaciones, la ves en formaciones, la ves en charlas, la ves en LinkedIn, la ves en un montón de sitios, Sí, el hecho de los totalmente. recursos. Y seguimos trabajando mucho y dando muchos mensajes de liderazgo. Seguimos, ahora mismo yo diría que es un año en el que estamos profundizando muchísimo en la parte de liderazgo. Si lo hacemos tanto, pues es por algo será, ¿no? Porque quizás Sí, no estamos todavía con esa visión del no sí, delegar, no empoderar, no de inspirar. que todavía no lo conseguimos. Y es que yo te preguntaría cómo podemos hacer para implementar esa cultura que trae el Management 3.0, cómo podemos ayudar a hacer ese cambio, ese clic en nuestras organizaciones. Sé que Pues es una es muy buena pregunta dura y pregunta difícil. aquí. No, pero es tangible y creo que las cosas que importan aquí es que traigamos cosas tangibles. Yo voy a hablar desde cómo a mí me gusta implementarlo. Y desde ahí, pues luego cada maestrillo pues tiene su librillo. Entonces, a mí el hecho de que ya desde Management 3.0 se nos aporten 6 miradas distintas hacia cómo tratar, ¿no? O cómo observar los sistemas, me parece que es un buen comienzo. Es decir, si yo tuviese que empezar a implementarlo, diría, bueno, este es mi sistema y estas son 6 maneras de mirar los sistemas. Voy a empezar por alguna de ellas. Voy a hacer un símil con algo que quizás hay muchas personas que nos estarán viendo y escuchando que lo pueden relacionar mejor. Por ejemplo, cuando yo he empezado algún proceso de transformación Agile, a veces no he empezado ahí a introducir Scrum, a introducir Kanban, sino a pensar, por ejemplo, tengo los 12, eso lo suelo hacer más con los principios que con los valores, tengo los 12 principios del manifiesto ágil y voy mirando principio a principio cómo voy introduciendo ese principio en la organización. Y si luego para introducir el principio y generar el comportamiento me tengo que apuntar en Scrum o en Kanban o en Extreme Programming o lo que sea, lo hago, pero me centro más en los principios. Pues aquí en Management 3.0 me centro más en las 6 perspectivas, las 6 maneras de mirar los ecosistemas. Y luego me voy a las prácticas, pero no me voy directamente a las prácticas sin entender el propósito y los comportamientos que quiero generar. Que de nuevo esto creo que es algo en lo que caemos mucho y es justamente el Management 2.0. El 2.0 se centra mucho en hacer las cosas porque son una moda, sin terminar de entender en realidad el para qué lo estoy El para haciendo. qué. Claro, exacto. Entonces, hablamos de servant leadership, pero en realidad definimos líderes serviciales y no al servicio, porque lo que importa es que yo te esté dando todo y no es así en realidad un líder al servicio, ¿no? Y empezamos a hablar también de que las personas están en el centro, pero seguimos con jerarquías, ¿no? Entonces, es como adopto una moda, pero no me lo termino de creer. Y Ya, tengo cosas que están guays y otras que no están guay. ¿Por qué? Pues porque muchas veces no ha calado, no entiendo el propósito más allá de, no, las personas son el centro, pero ¿para qué son el centro? O sea, al final, si quieres tener una organización que funcione en su máximo esplendor, las personas están en el centro para funcionar en un máximo esplendor, ¿no? O para tener claro. un impacto o lo que fuese. Y como no se termina de ver, pues nos quedamos ahí. Por eso te digo
que me gusta mucho conectar con la parte de comportamientos y entonces ya veremos prácticas. Y de hecho, crearemos nuevas prácticas. O sea, Management 3.0 está totalmente vivo. Dentro de esta manera de pensar, pues tienes un conjunto de herramientas, de prácticas, de juegos y demás para conseguir conectar el comportamiento que quiero generar con el hábito para generar ese comportamiento, ¿no? Para que no sea algo etéreo. Pero Vale, desde ahí a alguien se le puede ocurrir otra práctica. claro. Decir, oye, pues por ejemplo, en la primera parte, ¿no? Por aterrizártelo a un punto en particular. Te iba a La pedir que primera parte, aterrizaras un poco venga, Sí, porque me mata la curiosidad. Yo no... Sabes que tengo ganas de hacer Management 3.0, he leído, pero qué mejor que tú para que me lo cuentes. pues vamos a aterrizar uno o los casos que hagan falta. El primero de ellos, por ejemplo, la primera manera en la que nos dice Management 3.0 que miremos los sistemas es desde la energización, la motivación de las personas. ¿No? Tienes que mirar los sistemas, pensar que hay personas y que las personas son emocionales, sentimentales, racionales, viscerales. Entonces, ¿cómo conseguimos involucrar la componente de que no son piezas, de que no son recursos, sino que somos personitas con nuestro corazoncito y nuestro cerebrito y nuestros sentimientos y nuestras cosas? Claro, eso es, así tal cual. Y cómo somos capaces de pensar en que además somos personas distintas, que tenemos motivadores distintos y que nos encontramos en puntos distintos. Entonces, la primera visión sistémica es esta y una manera de aterrizarlo es con una práctica que se llama el Moving Motivators. ¿Te suena el Moving Motivators? Me suena muchísimo. Me lo hizo una persona, te lo diré, hace un par de años con un equipo con el que estaba, pero me generó un poco de resquemor y luego te cuento por Ajá, qué. Así que vale. Pues cuéntanos un poco de a los esto es a lo Moving que voy. Motivator. Claro, justo a esto es a lo que voy con la parte de que es importante no llegar y decir en una organización, vamos a hacer el Moving Motivators, que esto nos suele pasar muchísimo, vamos a hacer Scrum, vamos a hacer Daily, Así vamos a fue. utilizar Post-it, ¿no? O sea, vamos a hacer el Moving Motivators. La manera en la que yo creo que es más potente es, oye, es importante que entendamos que somos personas, que nos tenemos que motivar, comprometer, involucrar, responsabilizar. Desde ahí podemos usar esta herramienta, a lo mejor hay otras, y es que hay otras, en realidad. De hecho, lo ideal bajo mi punto de vista, es si quieres utilizar el Mobile Motivators o trabajar con motivadores, que te diseñes tu propio modelo. O sea, que tengas la capacidad como sistema de definir cuáles son tus motivadores y desde ahí ir haciéndolo. Y creo que esa es la manera, bajo mi punto de vista, más impactante de explicar Management 3.0. No decir, haz Mobile Motivators y ahora te pongo otra práctica y otra práctica, porque es verdad que se acompaña mucho del Play for Learning, y la experiencia que yo he tenido en muchos sitios y que he vivido directamente es que nos quedamos en el play for playing, no play for learning. Entonces, si yo no entiendo para qué quiero aprender, para qué lo quiero conectar y qué comportamientos tengo que hacer, pues me va a costar mucho. Entonces, esta práctica del Moving Motivators lo que te define son 10 motivadores. Sí. Con estos motivadores, tú lo que vas a hacer es entender que cada persona de nuestro ecosistema tiene una serie de motivadores y lo que a lo mejor para mí, como por ejemplo la curiosidad, puede ser un 10, para otra persona puede ser un 1. ¿Qué significa esto de ser un 10, un 1? Que vamos a alinear los motivadores y vamos a poner de izquierda a derecha esos 10 motivadores. Son 10 tarjetitas Sí, que los puedes pintar a mano, ¿no? Por eso digo que te puedes crear tus motivadores. sí, Los sí, vamos sí, a sí, pintar. sí, son muy monas. Luego te Sí, pregunto la duda que está tengo muy yo guay. de esto. Ahora me preguntas, lo termino de explicar para que alguien Dale, se lleve dale. un tema tangible, porque esto además se puede hacer en casa y se puede hacer de todo. Lo bueno de Management 3.0 es que se puede llevar a muchos temas. Hay un concepto que me encanta, que además sale de una amiga mía, que es el de Management 3.0 for Families, ¿no? Y es cómo llevarnos prácticas de Management 3.0 a las familias. Y está genial, porque yo esto de los motivadores lo he hecho en mi casa, en realidad. Y lo hago, por ejemplo, con mi hija, pues me siento y lo hago. Oye, que quieres hacer esto, ¿cómo te impacta en la motivación? ¿Por qué? Porque lo que hacemos es que pintamos de izquierda a derecha los motivadores que tenemos. En este caso, estos 10 motivadores. Y lo que hacemos es que ahí ya hemos ordenado, ¿no? Ya sabemos que los de la izquierda son menos motivantes para nosotros que los de la derecha, pero ahí están. Y lo que vamos a hacer cuando vamos a tomar una decisión es mover hacia arriba los motivadores que se ven impactados positivamente y mover hacia abajo los que se ven impactados negativamente. Entonces, de una manera muy visual, con esta parte que nos gusta mucho también del visual thinking y demás, de una manera muy visual, yo estoy viendo si la decisión va a impactar en positivo sobre aquellos elementos que más me motivan o no. Y es que esta manera de tomar decisiones no es la que nos suelen enseñar. No es, bueno, de hecho, yo creo que en general no nos enseñan a tomar decisiones, No, ¿no? nos enseñan a lo que hay que estudiar, lo que hay que hacer y poco más.
Tal cual. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si yo, por ejemplo, como manager o como líder, ¿no? Que aquí entraríamos en otra conversación de managers, leaders y demás, tengo a un equipo y estoy viendo la motivación del equipo, cuando vayamos a tomar una decisión, cuando yo la vaya a tomar o cuando la organización la vaya a tomar, puedo saber cómo puede impactar en ese equipo. Por ejemplo, tenemos un equipo en el que hemos hecho este ejercicio y sabemos que de media la curiosidad está en una parte muy alta. Y de repente decido que va a pasar ese equipo a hacer mantenimiento y correctivo de un aplicativo. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que se van a querer ir, porque al Claro, final ellos quieren estar trabajando más en una parte de evolución, de innovación, y estas personas al final lo que van a querer, les va a interesar el seguir indagando. claro, Si los llevamos a un sitio que es repetitivo, que es totalmente predecible y repetitivo, nos estamos cargando ese motivador. claro. O como, por ejemplo, pues si sabes que hay una persona que, por lo que sea, pues es una persona que para ti es un influencer o es un influencer dentro de tu organización y que le encanta, pues un motivador, dime algo que te motive, ¿vale? Mm, traer ideas tecnológicas nuevas a tu organización, por ejemplo. Te lo digo porque es un motivador Contribución, que tiene mi chico, sí. venga, contribución es, oye, a mí me gusta poder aportar, ya no solo bichear, porque a lo mejor no estoy bicheando, no estoy curioseando, pero sí poder aportar. Y de repente lo que estamos haciendo es que toda idea que propone se la tiramos. Y además se la tiramos de una manera sin explicar, ¿no? Esto ocurre mucho en los Innovation Days. De repente organizas un Innovation Day en tu organización y Ya. salen cosas que la gente quiere hacer. Lo he vivido en primera mano en una organización, salían un montón de cosas que queríamos hacer, preparamos un marketplace, queríamos lanzar un montón de cosas y nunca se compraba nada. ¿Y para qué ¿Y nos para qué rompéis los hicimos sueños de esta claro, manera? para qué nos pones a pensar en cosas de luz y color si después ni siquiera le vas a hacer caso? Exacto. Entonces, si lo que contribuye, o sea, si lo que motiva a esa persona es la contribución, de manera sistémica podríamos estar viendo en esa persona y en otras personas si estamos dejando que el sistema se vea influenciado, contribuido por este conjunto de personas. Entonces, trabajamos la motivación de manera sistémica. Ese punto es súper importante, Ale. No Vale, intentamos trabajar la motivación de manera individual sino en a el través del sentido de sistema. uno a uno, sino desde el sistema, porque hay una frase que esa resuena siempre en Management 3.0, que es gestiona el sistema y no gestiona las personas del sistema. Porque además una gestión sistémica es muchísimo más potente y muchísimo más sencillo de escalar que una gestión individual. Vale, ahora me ¿Tenías doy una duda? cuenta, sí, no, ahora me doy cuenta que quizás la persona que nos hizo la actividad no supo llevarla bien, nos puso los motivator, nos dijo decir en una gráfica dónde los colocabas hacia arriba o hacia abajo, no nos puso ordenarlos de izquierda a derecha. Y luego lo otro que pasó fue que una vez que hicimos la actividad, yo que soy muy curiosa, ya me conoces, yo pedí saber que una vez que has hecho esto, ¿en qué se transforma? O sea, ¿para qué sirvió esto? Y entonces, porque yo de paso me sentía en un ambiente poco psicológicamente seguro Ajá. y uno de los motivadores creo que era un poco el poder que El poder, podía. sí. Y entonces yo puse casi todos en el mismo nivel, porque para mí todos eran altamente motivantes. Y entonces esa persona que me llevaba a la sesión me dijo, seguro que tú el poder lo vas a poner el más alto de todos. En plan, a ti lo que te motiva es el poder. Y eso ya me hizo Bueno, no te sentirme en un sesga, espacio, ¿no? claro, no me sentía en un espacio altamente seguro. Y entonces lo que hice yo fue que dije, mira, te vas a peinar, cariño mío, y se lo puse al mismo nivel de casi del resto de los motivadores. Y le dije, yo sé que puedes pensar que como soy una persona muy activa y muy fuerte y que tiene opiniones muy fuertes, a mí lo que me interesa es el poder porque quiero estar por encima de los demás y no es ese. Lo que quiero es que haya gente tan involucrada como yo que pueda ser capaz de razonar conmigo y decirme el porqué de las cosas. O sea, yo no quiero Claro, tener la verdad, yo quiero ser parte del proceso y claro. que todos tengamos la verdad. Es que es una visión totalmente distinta. Pero, en fin, que escuchándote me hace pensar, porque nunca hubo resultados de ese ejercicio, ¿eh? Nunca supe para qué servía ese ejercicio y nunca se tomaron acciones en consonancia con el ejercicio de los motivadores. Claro. Y Ujú. la persona al final tendió a diluirse y a desaparecer.
Por lo claro. cual yo sentí que, bueno, que mis motivadores eran más fuertes, los míos y las personas que estaban conmigo en el equipo, porque Ujú, esa persona diluyó y desapareció. Y nosotros, ujú. pues, sin práctica de motivator, sí o no, pues nos hemos motivado a hacer un montón de cosas. Entonces, claro, Claro, al aquí, no tener el conocimiento, me tengo que formar en esto, ¿eh? bueno, pues aquí estoy. Aquí has tocado puntos muy interesantes. Hay una parte en la que si vamos a ser capaces de exponer nuestros motivadores, hay que generar confianza para poder exponer esos motivadores, porque vivimos en un entorno pues que por los motivos que son, pues el exponer abiertamente determinados ideales, ¿no? Determinados motivadores, pues está sometido a un juicio importante, ¿no? Claro. Porque ahora, bueno, pues, un ejemplo, ¿no? Que vivo muy a menudo con los modelos de gamificación o con un montón de temas. Parece que si decimos que nos motiva el dinero, es un problema. Entiendo y me gusta mucho la perspectiva de Daniel Pink en la que hay que sacar el dinero de la ecuación y nos centramos en la autonomía, la maestría y el propósito. Y lo comparto, ¿eh? Y para mí es importante sacar el dinero de la ecuación, pero eso no significa que no te motive, Claro. porque al final, pues yo lo que digo siempre, y para mí me lo aplico mucho, yo no voy al carnicero y le doy un abrazo para pagarle la Eso carne, es, ¿no? O sea, pues al final, esa oye, pues frase eso, es total. O sea, claro, eso está ahí, cuando ¿no? a mí me paguen con abrazos, pero yo con esos abrazos pueda pagarle a Endesa la factura de la electricidad, fenomenal. Pero como Tal ese cual. no es el caso, pues Exacto, no vivimos en un modelo así. Entonces, desde ahí, ¿qué es lo que ocurre? Que volviendo a lo que decíamos, tenemos que generar primero confianza. Esto pasa mucho con las disfunciones de Patrick Lencioni, ¿no? Al final tenemos que trabajar la parte de la confianza para luego poder tener otro tipo de conversaciones. Entonces, desde ahí, el cómo tenemos confianza para yo poder exponer mis motivadores abiertamente. Y a lo mejor me motiva el poder, entendiendo por poder la jerarquía, el mando, porque también hay otro punto importante que es que tenemos que ser capaces de entender los motivadores de la misma manera. O sea, el trabajar estas prácticas no es llegar, lanzar un juego e irme, que por desgracia pasa muchísimo, no fue lo solo que en me estas pasó a mí. prácticas, en otras muchas. Es el establecer un entorno en el que las conversaciones va a ser lo importante. Vamos a conversar de qué motivadores queremos tener en cuenta dentro de este entorno. Oye, aquí tenéis un set, ¿queréis definir otros? ¿Queréis quitar unos? ¿Y qué entendemos por poder? Porque poder puede ser influencia. Tengo la capacidad de influenciar a las personas, que no manipular, pero puede ser manipular también, ¿no? Y podríamos decir, oye, pues mira, pues me defino como un perfecto manipulador. Alberto es un manipulador y lo quiero decir, me encanta manipular a las personas. Yo tuve una Pues compañera que decía, no, a no, mí no me... es cierto, ¿eh? O sea, No, no, no no, es no, cierto, no, pero pero sí que lo podría digo ser. como pero que no tenemos que generar la confianza para poder decir en la parte del poder, que creo que de los motivadores es justo el que más confronta cuando hacemos el ejercicio, porque es poder de superioridad, poder de jerarquía, poder de influencia, ¿no? Entonces, lo importante, y ahora me cuenta, Sale, lo importante es que seamos capaces de entender de la misma manera eso. Y he hecho pruebas en este sentido de entregar los 10 motivadores e irme, Ujú, y de repente en el mismo equipo empezar a hacer el ejercicio sin hablar y luego decir, es que lo que tú has entendido por poder no lo he entendido yo por poder. correcto. ¿Qué me vas a contar? No, era un chascarrillo que tenía una compañera que me decía, a mí me gusta fascipular, que no entiendo muy bien qué quería decir con fascipular. Y le dije, cariño, déjate de rollos, o manipulas como Dios manda o deja de hacer. Sí, sí, es cierto, es un concepto. Yo también tenía un compañero que también lo decía muchísimo y la verdad es esta, ¿no? Pues hablando de la manipulación o determinados temas que parece que tienen pues unas connotaciones en distintos entornos o que nosotros mismos tenemos esos sesgos porque no sabemos de dónde venimos. Y esta es la importancia de ese management 3.0, el pensar que somos personas distintas, con motivaciones distintas, con creencias, con estructuras, con mentalidades distintas. Entonces, ¿cómo lo ponemos todo en juego? ¿Para qué? Y este es el punto, ¿eh? El para qué sirve para que cuando organizacionalmente o a nivel de management vaya a ocurrir algo, que sepamos que esa componente es fundamental. Que no pensemos que yo voy a hacer un cambio en la organización y como somos piezas, no va a pasar nada porque somos irracionales o porque somos no emocionales o porque no expresamos nuestros sentimientos, ¿no? Si fuésemos piedras y hacemos un cambio,
pues va a ser mucho más sencillo. Pero como no es así, esta es una de las miradas de Management 3.0. Pensemos en que las personas, sus motivadores, sus emociones, sus sensaciones, sus sentimientos, todo son diferentes y cómo algo puede inestabilizar o estabilizar más el sistema. Vale. Bueno, como nos estamos poniendo un poco filosóficos y estamos hablando de Muchísimo, personas muchísimo. y esto me está encantando, yo te preguntaría, ¿desde cualquier posición podemos retarnos a nosotros mismos y a los que nos rodean a intentar generar Management 3.0? O sea, podemos buscar Ujú. retar. Para mí lo que podemos buscar es, en primer lugar, liderar. Yo creo mucho en la parte de liderar con el ejemplo. Y todos y todas podemos liderar con el ejemplo. Entonces, sí que creo que lo podemos hacer. Lo que ocurre es que a lo mejor la capacidad de influencia que tenemos no es siempre la misma dentro Claro. de los sistemas y ahí pues podemos conectar con las áreas de influencia de Covey o podemos hacer un montón de análisis para ir viendo realmente pues qué podemos hacer que puede influenciar más y dónde no invertir energía porque ahí no tiene sentido. Pero aquí al final Gandhi nos lo decía, por la parte de ser el cambio que quieras ver en los demás, ¿no? Yo soy muy malo para parafrasear, a no ser que me las apunte, pero Sí, creo que era algo así. era algo así. Y que al final, pues básicamente es esto, ¿no? Desde ti sí que puedes ir haciendo cosas para poder liderar con el ejemplo y para poder ir mostrando que eso tiene mayor impacto. Puedes a veces no hacerlo directamente, pero sí no parar de plantear, de proponer. De hecho, hay una parte entre Management 3.0 y Change Management y Lean Change Management que es muy potente, porque para poder introducir determinadas prácticas y generar determinados conceptos o comportamientos de Management 3.0, podemos apoyarnos en Lean Change Management, que se apoya en Change Management con un enfoque más experimental. Oye, ¿por qué no experimentamos? A ver, si antes de que, pues imagínate, ¿no? Tienes Sí, un sí, montón de jefes. Antes de que toméis otra decisión, valoréis nuestros motivadores. Porque, jolín, estáis haciendo esto y es que no vamos a ir. ¿No? Lo que claro, pasa es que tienes que tener la capacidad, al menos para ser capaz de decirlo, ¿no? Pero claro, claro, si no soy capaz de decirlo, no soy capaz de plantearlo, no soy capaz de hablar de una situación que hay que no me gusta y de plantear soluciones, porque muchas veces nos vivimos en el mundo de la queja, esto no me gusta, esto no se puede, esto no me vale. Bueno, plantea soluciones. Dime qué claro. podemos hacer, cómo lo estás viviendo, explícamelo para que yo pueda empatizar y plantear soluciones. Entonces, desde ahí, la respuesta sería, creo que sí, desde mi experiencia sí, y yo animaría a cualquier persona para poder introducir prácticas de management extremo. Me encanta. Pues me encanta y además que es que me voy a formar, pero es que voy a empezar a influir, es que me gusta, ¿eh? Me gusta mucho este tema pero entendiendo bien las prácticas y para qué se hacen y qué se buscan. Bueno, finalmente, si yo te digo que Venga, estamos en el 3.0, mi pregunta es muy obvia. Venimos del 1.0, 2.0, 3.0. ¿Se ve ya, se viludiza en el futuro cercano o no muy cercano que viene un Management 4.0? ¿Cómo crees que irá evolucionando todo esto? bueno, he hecho algunas labores de investigación para ver, no para esto en particular, sino pues para ver precisamente, oye, qué otras cosas pues podemos intentar aprender para ir incorporando. Personalmente me gusta mucho la comunidad de Management 3.0 y el punto en el que se encuentra ahora mismo, porque es cierto que veo mucha co-creación y veo muchas personas que siguen introduciendo dentro de esas 6 maneras de ver los sistemas otras formas de ir haciendo cosas. Por ejemplo, en la parte de alinear pues, las limitaciones que tenemos dentro del sistema y enfocarlos en un propósito común, se han introducido módulos de OKR y OKR es un tema que viene totalmente aparte. ¿Cómo podemos utilizar los OKRs desde una de esas 6 visiones sistémicas? Se han introducido temas de agilidad, de pensamiento complejo y se están introduciendo temas de diseño organizacional y muchas cuestiones que en realidad desde estas 6 miradas se pueden cubrir muchos elementos. Lo que encontré cuando estuve investigando hace un tiempo por la parte de la industria 4.0 es que sí que existe una tendencia a hablar del management 4.0. Lo que ocurre es que por lo que yo he visto y por lo que he podido leer en realidad de distintos sitios que hay, el management 4.0 es simplemente una manera de ver la gestión en las industrias 4.0. No pensar en la Vale, gestión desde una perspectiva más de personas o de los managers, sino de que si queremos introducir pues, inteligencia artificial o conectar los distintos elementos por redes, ¿cómo podemos hacer la gestión para que eso ocurra?
Es una Vale. parte más estratégica, operativa, que está más asociada a la industria 4.0. La industria 4.0 requiere de una gestión 4.0 para poder digitalizar la organización, ¿no? Va más en esa línea. Yo no he visto otra tendencia de momento y creo en realidad que estamos muy sumergidos y estaremos muy sumergidos durante mucho tiempo en seguir humanizando organizaciones y en seguir entendiendo esa diferencia entre el management como disciplina, el leadership como habilidades, como comportamientos y cómo pues podemos ir moviéndonos en organizaciones que a lo mejor tienen comportamientos pues mucho más tradicionales, basados mucho más en esa gestión manual, hacia otros que sean mucho más creativos. Así que diría que tenemos Management 3.0 para mucho tiempo, una comunidad con muchas personas súper valiosa y que si sale otra cosa, pues nos subiremos a la cresta de la ola y seguiremos aprendiendo y empujándolo. Me encanta. Voy tarde. Bueno, vamos a cerrar un poco el tema de Management 3.0, que yo sé que podríamos seguir hablando durante horas y seguir Y horas. indagando. Te lanzo un reto, ya me lo contestarás en un futuro no muy lejano, porque ya sabes que yo me vuelvo muy pepito preguntón, pero tenemos que hacer una siguiente vuelta introduciendo desde esas visiones del Management 3.0 Uh -huh, otras cosas de las organizaciones. Has mencionado OKRs, nosotros hemos tenido sesiones de gente que ha venido a hablar de OKRs, pero uh -huh. tendríamos que hablar de la aplicación. O sea, porque la teoría ha estado muy Perfecto. guay, ha estado muy bien, pero yo creo que nos hace falta luego bajarlo a la operatividad. Así Podemos hablar que de eso, de lo que tú quieras. Yo me siento súper bien siempre contigo. Me encanta realmente, pues el estoy súper cómodo. Espero que a la gente realmente le esté aportando esto y que también, que si quieren de algunas de las cosas que hemos hablado ahora mismo, si quieren que profundicemos sobre alguna, pues que te escriban, que lo digan y nos ponemos manos a la obra y profundizamos sobre eso. como me escriban mucho, ya sabes que entonces va a ser más intenso la persecución. Pero bueno, yo Un placer. asumo que te caigo bien y que me lo vas a perdonar todo. No lo asumes, es así. Bueno, después de hablar un poco ya del tema en rigor que veníamos a hablar, Uh -huh. allá el Sin Filtros, pues como se creció para aprender compartiendo y conversando, hay algo que es muy importante y bueno, va de la mano con el Management 3.0. Para mí lo importante son las personas que venís a hablar con nosotros. Y ha venido gente que yo considero muy top, a ti te considero muy top, gente mucho menos conocida en la comunidad, pero que tiene cosas interesantísimas que compartir Sí. y eso es lo que me gusta, que la gente venga y cuente cosas, pero aprovecho siempre el final para conocer un poco más a la persona que está aquí con nosotros. Y Vale, entonces hago vamos. preguntas ahí un poquito más de, quiero saber qué piensas tú y conocerte un poco más. Así que Venga. nos lanzamos. Vamos a ello. Bueno, pues hago preguntas un poco más espirituales, filosóficas, llámalo como tú quieras, pero si yo te preguntara en tu vida laboral, y ahora hablo de Ujú. toda la vida laboral, la mejor experiencia que recuerdas, ¿cuál es el mejor recuerdo que te llevas del camino? Uy, deben ser muchos, pero escoge uno, el Por, que por- te ha por venido suerte, así. por suerte sí que tengo muy buenas experiencias. Yo lo que me llevo son las personas y sé que puede sonar a la respuesta de siempre, pero es que es verdad que tengo muy buenas personas en mi vida. Mira, hay una persona que comparto ahora mismo con Paradigma, otra vez Aventura, que llevamos 16 años juntos y Ole. hemos pasado por un montón de organizaciones juntos. Entonces, conozco a toda su familia, conocen a la mía, nos vemos fuera, tenemos conversaciones muy buenas, me ayuda muchísimo a crecer como persona porque me conoce y porque sabe cuando estoy entrando en mis miserias humanas, ¿no? Las mías ahí que dice, ya te está saliendo esto, que no te salga, ¿no? Entonces, me quedo mucho con las personas, tanto en todas las etapas que he tenido me he llevado gente. Hay mucha gente que me he llevado, que por suerte sigo teniendo y que, por un lado, pues me encanta compartir tiempo, pero sobre todo creo que me ayudan a ser mejor persona también. Por eso me quedo con las personas. Me gusta, eso es muy bonito. Y si te pregunto, imagínate que eres otra vez jovenzuelo, estás entrando a la universidad, tienes que volver a empezar. ¿Hubieses cambiado el rumbo? ¿Hay algo de lo que dirías yo me arrepiento de esto?
no soy de arrepentirse, o sea, que pues, no diría me arrepiento, sí que es verdad que cuando empecé a estudiar informática me llevé un chasco de la leche, porque recuerdo que empecé a estudiar informática porque me gustaban los videojuegos. Ah, Y cuando me metí en informática, y ahora pienso, digo, y no me leí ni el temario, yo no sé qué pasó ahí de esto de que si investigas un poco, yo me metí en informática y de repente sistemas lineales, álgebra, cálculo y los videojuegos, ¿dónde están? Entonces, pero qué sí es verdad, decepción. sí, desde ahí sí fue un chasco y me costó muchísimo. Pero sí es verdad que ese punto en particular que podría pensar, ¿no? Lo he pensado muchas veces, pues me hubiese gustado haber estudiado más un tema de psicología. De hecho, quería haberme abierto una clínica de fisioterapia. Pues bueno, me apetecía también, ¿no? Tras trabajar con personas desde ahí o ser profesor de matemáticas era también otro tema que me llama mucho la atención, pero me metí en esto por lo de los videojuegos. Y bueno, y es verdad que en aquel entonces había una burbuja que recuerdo a mi padre que decía, si entras de informático cobrarás 6.000 euros al mes. Y yo decía, hostia, esto es una barbaridad, ¿no? Joder, me gustan los videojuegos y tal, pues está Claro, todo perfecto, ¿no? está todo perfecto, hilado. Y sí que es verdad que podría ser el único punto de pensar en otras cosas, ¿no? En haber estudiado otras cosas, incluso a lo mejor en no haber estudiado universidad, sino haber tenido un enfoque distinto. Me gustan mucho distintos programas que hay ahora mismo de aprendizaje que no son universitarios, que no son de módulos y demás. Y, por ejemplo, el modelo 42 de Telefónica me gusta bastante, que está aquí en España, pues, por Telefónica me gusta bastante. Y quizás lo que sí que hubiese hecho es haberme metido en la tecnología, pero haberme metido de una manera mucho más en trinchera. En todo el primer año de carrera tuvimos una asignatura que no era de números, que era de programación, y yo veo el programa, por ejemplo, este en particular, y hay otros no que me gustan un montón, pero que ves a la gente y dices, es que desde el primer momento te estás enfrentando a situaciones reales que te vas a encontrar fuera. Y creo que ahí, al menos el programa que yo estudié, y en la universidad que estudié te preparan para muchas cosas, quizá para tener una mente más ingenieril, pero no te preparan tanto para lo que te vas a encontrar luego en las organizaciones Ya. y la realidad de las organizaciones. Entonces, bueno, podría ser ese punto y la verdad que yo, no sé, yo estoy muy contento ahora mismo. Me sigo considerando un Perfecto. jovenzuelo con mis cositas, ¿no? Que has dicho eso. y no, o sea, hay que seguir aprendiendo y evolucionando y mirando hacia adelante con todo lo que nos llevamos, que todo lo que nos llevamos nos da un montón de cosas. Muy bien. Recomiéndanos algo que no deberíamos dejar de leer, escuchar, ver una película, un libro, una historieta, algo desde el mundo ágil, que digas, mira, pues esto lo vi, hay gente que me ha traído títulos de películas y han incrementado mi lista del Netflix. Entonces, Ujú. Pues te voy a decir lo primero que me ha venido a la mente y quizás no conecta tanto con prácticas ágiles y tal, pero sí mucho con las personas y con nuestra actitud y con cómo hacemos las cosas, ¿no? Y al final, pues hablamos del management trastero y hablamos de las personas y hablamos de todo esto, y es que a mí me ha impactado el libro. Yo o sea, he llorado en varios capítulos del libro bueno, sí puedo ser muy llorón a veces, pero ojo, porque pues me generó me puso mucho en situación. Es el libro se me ha ido el nombre, de Bronnie Ware, de los 5 mandamientos para tener una vida plena. oh, Y me gusta mucho porque lo que hace Brony es que fue acompañando a personas en los últimos meses o semanas antes de fallecer. Entonces va recogiendo los 5 grandes arrepentimientos que existen de la gran mayoría de las personas que ha acompañado, que son, pues al final se van repitiendo mucho. Y es verdad que es como que te aterriza, ¿no? El concepto de que la muerte está ahí, de que en algún momento va a llegar. Es cierto que en la sociedad occidental no hablamos tanto de ello, en cambio en otras sí, ¿no? Y no sí, somos, no, como que nos da miedo hablar de ello, pero sí. el hecho de hablar de ello y de ser más consciente te hace intentar, ¿no? Pues entender mejor esos 5 mandamientos que puedes seguir, que pueden haber más o menos ya en función de la persona, pero lo describe de una manera, te cuenta cómo acompaña a las personas de una manera que, yo es que cuando se van siento que se van, ¿no? Claro. Entonces, para mí es un libro que me está fascinando, la verdad. Pues Y ese me creo lo que voy a nos ayuda apuntar en la mucho. lista. Me gusta porque tengo generalmente esa conversación con mi madre que no le gusta que hablemos de la muerte y a mí me gusta hablar que la muerte es un paso natural de la vida. Yo soy bióloga y para mí los seres
orgánicos, nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Es parte del ciclo, es lo natural. Y a mi madre no le gusta nada cuando me pongo científica a ese punto de vista. Me voy a buscar ese libro, porque lo mismo, si me gusta y Pues lo veo ideal, pues lo voy a compartir con ella. Pues ya te digo que para mí lo ha sido, ahora lo estoy leyendo de nuevo, tomando notas, tomo notas en Notion de los libros y demás y tal, y lo estoy haciendo sobre todo para compartir pues, con la comunidad en la que estoy ahora o con donde sea, y con mis hijos, por ejemplo, pues me gusta mucho compartir pues, las cosas, ¿no? que voy leyendo y que creo que pueden ser interesantes, y sobre todo porque sí que llevándolo al plano organizacional, cuando eres más consciente de estas cosas, te atreves más a retar el status quo, ¿no? Es Claro, como, y al final pues somos personas que lo retamos. Si es que nos gusta y es importante siempre hacerlo desde una perspectiva, ¿no? Haciéndolo de una manera total. constructiva y con una indagación asertiva y demás, pero que es verdad bueno, que no estamos aquí para, bajo mi punto de vista, y esta es una opinión de Alberto, no estamos aquí para conformarnos, para pararnos y demás, estamos para seguir, para aprender, para reflexionar y para, jolín, pues que si algo que no nos gusta, pues vamos a hacer algo para cambiarlo. Claro. No te preocupes, Alberto, esto es Agile sin filtros. La idea es justamente eso. Y no hay respuestas buenas ni respuestas malas. Esto nació justamente para compartir. Bueno, una última cosa que te pido. Venga, Yo estoy segura que a mucha gente le ha encantado escucharte. Si queremos escuchar más de ti, si queremos hablar más contigo, ¿cómo te contactamos? ¿Cómo podemos encontrarte? pues la mejor forma de encontrarme es por LinkedIn. Y si Perfecto. te contactan a ti, pues tú tienes también mis datos, también se los puedes dar a quien sea. Pero por LinkedIn suelo estar bastante activo, no respondo normalmente de manera inmediata, pero sí que o el mismo día o en unos días suelo responder. Así que ahí estoy, Alberto Serrano Blaya, ¿vale? Con B, B-L-A-Y, Lo y ya por ahí interesante de apareceré. esto es que comunicamos a través de Agile Sin Filtros, LinkedIn, las entrevistas que Listo. hacemos y ahí te etiqueto y así a golpe Pues de clic te genial. tienen. Genial, pues por allí estoy, será un placer atender dudas, tomarme un café con quien sea, como has dicho, en un momento, o si no lo has dicho, que creo que sí, pero si no, pues ahí estoy yo. Me considero una persona bastante cercana y que me encanta pues compartir tiempo con los demás, compartir lo que sé, escucharlo de otros, aprender. Lo Entonces, desde certifico, ahí, totalmente. Lo certifico. Eres una persona súper cercana. Te conocí a finales del año pasado o en el verano del año pasado y desde entonces agradezco muchísimo cada vez que me atiendes y conversamos porque podrías decir, paso de esta chica que no sé quién es a ser una persona que ha estado ahí para decirme, pues mira, yo lo veo de esta manera. Es que al final es eso y ver puntos de vista distintos. Eso nos ayuda a todos. tal Bueno, cual. pues muchísimas gracias, Alberto. Qué Bueno, maravilla de sesión, de qué pena que se conversación. acabe, ¿eh? Jolín, Pues me no está pasa nada gustando porque un esto es una montón. excusa para hacer otra. Pues yo encantado, ¿eh? De verdad. Vale, Animo a cualquier persona porque es súper cómodo estar contigo. Así que gracias a ti por el muchísimas espacio. gracias por regalarnos un rato de tu viernes tarde. Y bueno, como siempre, comunidad, ya sabéis dónde estamos, dónde encontrarnos. Estamos en LinkedIn, estamos en la web www.agilsinfiltros.com. Tenéis la parte del contacto donde me mandáis mogollón de mensajes. Los amo, os agradezco muchísimo. Yo sé que me estoy tardando en contestar, sé que tengo varias cosas por contestar, pero yo os prometo que contesto a todos y sé que me habéis hecho distintas peticiones, por lo cual las iremos atendiendo poco a poco. Esta segunda temporada fue un sueño para mí, pues yo esperaba hacer una primera temporada o tres, cuatro capítulos de esto y esto se ha convertido en una rueda que no para y mientras estéis ahí y os guste, vamos a seguir aquí. Nos han planteado, lo he dicho en alguna píldora anterior, nos han planteado que hagamos un meetup en presencial, por lo menos aquí con la gente de Madrid. O sea, que vamos a intentar co-crearlo con otras personas de la comunidad que ya han dicho me apunto, así que bueno, y que creo que Alberto ya ha hecho, ok, o sea que lo Me mismo lo sumo. raptamos, fenomenal, y bueno, así como compartimos en la caja el año pasado, pues intentar hacer más cosas para compartir, y tengo bajo la manga dos personajes que me han parecido maravillosos que la verdad es que el único problema que tiene es que nos va a tocar grabarlas en inglés porque uno es Badass Agile de Canadá
y el otro es una persona de un otro movimiento ágil en Inglaterra que, bueno, que los hemos conocido casualmente a través de las sesiones que lanzamos a veces por el Clubhouse, que esa Ujú. comunidad aprovechas de conversar con un montón de gente en cualquier parte del mundo que quiere conversar contigo de temas y hay temas de agilidad sobre la mesa. Y entonces, pues, por ahí hay un reto. No sé si va a ser en esta segunda temporada o en la siguiente, pero que por ahí vienen cosas interesantes y yo estoy feliz y contenta de compartirlas todas con vosotros. Muchísimas gracias por estar ahí una semana más y pues yo no tengo más nada que decir. Gracias a todos y gracias, Alberto, por venir con nosotros. Gracias a ti, Ale, un placer. Venga, pues hasta luego.